Bienvenidas hermanas y personas que nos ven por el canal de YouTube, sean bendecidos y abran su corazón para que la palabra de Dios pueda llegar hasta su necesidad más profunda, hasta la raíz de su corazón y pueda recibir la palabra, ¿verdad? Para comenzar vamos a ponernos en las manos de Dios con una oración pidiendo al Espíritu Santo que sea el que nos revele y nos dé la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio y por podernos, Señor, congregar alabando tu palabra, Dios. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, abra los corazones, Señor, de los que estamos escuchando tu palabra. Te pido, Padre, y me pongo en tus manos para que sea todo conforme a tu corazón y conforme a lo que tú quieres que mis hermanos aprendan, Señor. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de 2 Crónicas, capítulo 20, sobre el rey Josafat. Bueno, para empezar, Josafat, que siempre le quiso agradar a Dios, ¿verdad? A mí me toca continuar del versículo 10 al versículo 19. Vamos a leerlo para ir entendiendo. Dice así, 2 Crónicas 20, 10 al 19. Pues ahora aquí están los hijos de Moab y Amón, a los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, de la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Toda Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aun los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jaasiel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel, y el nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarnos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis. Ustedes los encontrarán al extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, quédense inquietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas descendientes de Kerat y los descendientes de Coré empezaron a alabar en voz muy alta el nombre del Dios de Israel. Amén. Bueno, para empezar, continuamos con el tema del avivamiento y el yugo desigual. Como subtítulo le puse agradando a Dios primero. Lo hice en 2 partes para que se pueda comprender mejor y me basé en 5 puntos en cada parte. Proverbios 3:4 dice: y hallarás gracia delante de Dios y luego de los hombres, ¿verdad? Entonces quiero que tengan ese versículo muy presente para estas 2 partes. Vamos con la primera parte que dice, el punto número 1 dice: Josafat llega a ser consuegro de Acab, su hijo con la hija de Acab. Eso es dándole un pequeño repaso al capítulo 18, donde dice que Josafat tuvo un error, ¿verdad? Dice que ahí estamos aplicando el yugo desigual, la unión de sus hijos y la amistad de Josafat con el rey Acab. Dice el punto número 2, Josafat se une y da apoyo para la guerra. Dice que un hijo de Dios, cuando tiene su corazón lleno de Dios y del Espíritu Santo,
No necesariamente tiene que andar en el camino del mal o necesita ser engañado. Cuando Dios lo envía, uno tiene que ponerse a trabajar porque es el llamado de Dios. Pero Josafat se fue confiando en Acab. Dice que aquí el rey Acab engañó a Josafat. ¿Por qué? Porque le dice que se ponga mi ropa y vaya, porque sabía que el que iban a matar era el rey. Entonces dice que va, y así es el enemigo con nosotros. El enemigo nos dice: vaya, haga esto, no te va a pasar nada. Vaya, escuche, con escuchar no te va a pasar nada, pero tu corazón va a recibir todo eso. Si Dios no te manda a hacer este trabajo, no vaya, no se meta en los planes de Dios. Dice el punto número 3, escucha consejos de otras personas que no son de Dios y aún así siente duda en su corazón. Eso lo dice el capítulo 18, versículos 4 y 5. El punto número 4 dice: cree hacer lo bueno ante Dios, agradando al hombre primero. Aquí cuando le dijeron vaya a la guerra, y él dijo, bueno, sí, preguntemos, pero a los hombres. Él no dijo, voy a preguntarle directamente a Dios, porque él es un hijo de Dios. Él podía ir ante la presencia del Señor, ante la presencia del Rey, a preguntarle. Dice, pero cuando se da cuenta, ay, ahora sí, llama a Dios. Hasta que se ve enredado, llama a Dios. Hace lo contrario. Punto número 5 dice, los hombres creen engañar a Dios, como creyó Acab. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Gálatas 6, 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Era más grande el Dios que tiene Josafat que el Dios que creía Acab. Vamos con la segunda parte. Vuelvo a repetir Proverbios 3, 4, y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Punto número 1, los enemigos, los hijos de Amón y de Moab. Estos son los enemigos. Esta historia la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 2, 4 al 19, que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero los invito a que ustedes continúen estudiando en su casa. Ok, ahora los enemigos de Josafat. Josafat tenía enemigos en esta parte de la Biblia. Nosotras y nosotros también tenemos enemigos. ¿Cómo se llama su enemigo? Siempre hay quien te ataque y quien te aceche para que te vean el piso, y los demás están atentos a verte. Que un hijo de Dios en el piso, un hijo de Dios deprimido, siempre sos un blanco. Punto número 2 dice, las mejores batallas se ganan con ayuno y oración. El 20, 3 y 4. Y anunció ayuno a toda Judá, y toda la gente se reunía para pedir ayuda al Señor. Ante el problema, Josafat consultó a Dios primero. Aquí, ante el susto que se había metido Josafat con ir a la guerra y preguntarle primero a un hombre qué tenía que hacer, él comprendió. Ahora es aquí donde él busca primero a Dios y hallarás gracia delante de Dios. Entendió que ante un problema o una circunstancia, ustedes tienen que buscar primero a Dios y luego a un hombre para un abrazo o para un beso, pero el consejo y la ayuda vienen del cielo primero. Dice, eso lo encontramos en el capítulo 20, versículo 12. Josafat en esta ocasión no fue a buscar a un amigo, ni a un vidente, no, fue buscar directo a Dios. Dice el punto número 3, ellos como usted a veces también no saben qué hacer, porque dice que sintieron miedo y sentían miedo de ver ese gran ejército. Dice, pero la diferencia es acudir a Dios siempre. El punto número 4 dice, versículo 13, toda Judá, mujeres, sus hijos y aún los niños más pequeños. Aquí nos está confirmando el Señor que aún los niños, ahora les hago una llamada a las mujeres. Dice, mujeres y sus hijos y aún los niños más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que instruir a su hijo, a su hija en el camino de Dios. ¿Para qué? Para bendición, para victoria,
para el propósito de Dios. Y así usted está cumpliendo con el yugo igual, predicándole a sus hijos. Tiene usted la autoridad porque Dios se la ha dado. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Otra versión dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Punto número 5, que me gusta porque es el corazón del mensaje, es el corazón de Dios, dice, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuántas ocasiones hemos pasado circunstancias, momentos y nos han dicho, confía en Dios, confía en Dios, el Señor está velando tu camino? ¿Y de qué hacemos? Oídos sordos. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en el Señor. Cuando vemos venir, porque aquí en esta parte de la Biblia ellos apenas están orando al Señor, no han visto todavía lo que va a pasar el día de mañana. Ellos están creyendo por fe todo esto. Entonces, ¿qué pasa? No tengan miedo. ¿Cuántas veces el Señor se le ha presentado en su vida por medio de un hermano, por medio del pastor? No tengan miedo, no tengan miedo, dice el Señor. Cuando el pastor, si usted se congrega, le dice, haga ayuno, no es porque al pastor se le antoja pedir ayuno y que aguanten hambre toda la semana. Es porque hay que presentarle algo al Señor con ayuno y oración. Es importante el ayuno y la oración. Usted quiere ganar una batalla, ayuno y oración. Hay problemas, hay circunstancias, pero Dios no te deja solo. Dios es el gigante. No veas gigantes donde no lo hay. ¿Por qué decimos? Porque la plata, la familia, los hijos, circunstancias, problemas, sentimentalmente. Pongan a Dios primero. Hallen gracia delante de Dios y Dios les dará gracia para que ustedes agraden a los hombres. Dice, cuando algo es importante en la Biblia se vuelve a repetir. Amén. Dice, versículo 17, no son ustedes los que van a pelear esta batalla. No tengan miedo ni se asusten. El Señor está con ustedes. Les vuelve a repetir, les vuelve a decir, no tengan miedo. Confíen en el Señor. Confíen en su vida en este momento. Disponga su corazón a confiar en el Señor ciegamente. Sigue diciendo, no se asusten, el Señor está con ustedes. Esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Ellos tuvieron la bendición de estar quietos y ver cómo el Señor hacía todo el trabajo. ¿Quiere usted pasar lo mismo? Confíe en el Señor. ¿Quiere usted tener victoria? Confíe en el Señor. Marcos 11:24, y todo lo que pidieran en oración, créanlo y ya lo han conseguido. Así lo dice la palabra de Dios. No dice todo lo que pidieran en oración, duden y no. Crean en el Señor y lo recibirán. Denlo por hecho. Porque usted ve gigantes donde no los hay. Porque usted ve gigante el dinero. Porque ve gigante su familia. Porque ve gigante su trabajo. Si usted camina de Dios, y Dios no es más grande que cualquier cosa. Ellos confiaron en eso. En este momento usted necesita entregarle a Dios de corazón y decirle, Señor, si me levanto mañana, es tu propósito. Si como, es tu propósito. Tiene que entender y no meterse en el camino y en el propósito de Dios. Dice en versículos 18 y 19, Josafat se inclinó y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. Aquí me gusta unas palabras que dice una hermana, que ella dice, cuando Dios nos habla la primera vez y no hacemos caso, nos habla la segunda vez y no hacemos caso, nos habla la tercera vez y no hacemos caso, la cuarta vez ya Dios va sin anestesia, ya Dios va y cumple su palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando está esta situación, Dios hace que te arrodilles y toques el polvo.
de mala manera, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Aquí Josafat se inclinó y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. Vean qué diferencia es que Dios aplique su disciplina y lleguemos a tocar el suelo con nuestra frente, a llegar a tocar el suelo con nuestra frente en olor grato, en agradecimiento. Se va a sentir muchísimo mejor. Créame que usted lo va a disfrutar al 100%, estar ante la presencia de Dios, alabándole y glorificando su nombre. Dice, y no solo él, sino el pueblo de Judá y de Jerusalén para adorar al Señor. Un ejemplo. Él llegó y no dijo, me voy a encerrar. No, él enseñó a los demás lo que tenían que hacer. Y dice, no solo él, sino el pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él no quiso enseñar solo una parte de Dios, quiso enseñar toda la obra que Dios había hecho. Les está enseñando a ayunar, a orar y que le den la gloria y el poder a Dios. Dice, tan solo con fe ellos ya alababan a Dios por sus obras. Tan solo por fe. Acordémonos que más adelante dice, y ellos se levantaron y ¿qué vieron? Los invito a seguir leyendo para que vean lo grande que hizo Dios. Ahora, ¿usted actúa así? ¿En sus problemas? ¿Ha actuado usted así? ¿Le ha dado usted la gloria a Dios por un problema? ¿Ha visto lo bueno y lo grato que ha sido Dios con su vida? Muchas veces nosotros vemos a los demás y decimos, es que el Señor lo tiene en disciplina, tal persona. Deberíamos decir, Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? ¿Por qué nos estamos fijando en lo demás? Tenga usted la relación con Dios directa. Usted lo puede. El Señor Jesucristo vino y dejó ese puente directo con el Padre para que usted le pueda orar, para que usted lo pueda buscar y tener esa presencia de Dios en todo momento. Ahora, me gustó una parte muy importante que decían mujeres, sus hijos y aún los niños más pequeños. Guíe a sus hijos, guíe, sea de bendición a su familia. Créanme que Dios ha hablado muy duro a mi vida por medio de este estudio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones uno se da por vencido. Trata de predicarle a una persona y no te hace caso, y no te cree, y no funciona. Y uno llega al límite de decir, Señor, ya no puedo más, ya no le hablo más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? No tengas miedo, es el tiempo de Dios, no es tu tiempo. Y te está disciplinando y te está enseñando con eso también. Para concluir, dice, Josafat se inclinó y se arrodilló hasta tocar el piso. Los invito a que en cualquier momento de su vida lleguen y toquen el piso en adoración, toquen el piso para buscar a Dios, no solo cuando hay problemas, no solo cuando usted se ve hundida. Acuérdense que el Señor te pasa viendo las 24 horas del día. ¿Su corazón no cree que Dios escucha la oración? No estás creyendo en que Dios te escucha, el Señor te está escuchando. Él te escucha, Él te ve. Usted dice, qué raro, me pasó tal cosa. No es casualidad, es propósito de Dios. Así le pasó al rey Josafat. En esta parte de la historia, les vuelvo a decir, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército. Hoy les digo, no se asusten y no tengan miedo. Ustedes van caminando de la mano de Dios. No le ponga pero a Dios. Dios quiere solo victoria y la victoria solo Dios la puede dar. Camine confiado, siga caminando confiado. Dios te está dando la victoria ya.
Dios ya te ha dicho, ya vencí, ya gané, no tenga miedo. El Señor no te va a desamparar en ningún momento. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza, pidiendo que no tengan miedo a un gran ejército, no se asusten, no van a pelear esta batalla porque es de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este momento que permitiste, Dios, predicar la palabra. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Permite que este mensaje sea guardado en el corazón, Señor, porque tú dices, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Señor. Permite, Padre, que sea guardado y atesorado, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.